muchas gracias por tener aquí un poco este espacio y compartir con vosotros. O sea, que ya muchos ya os voy conociendo, o sea, que poco a poco, desde aquí como 3 meses, está siendo muy intenso y voy cogiendo poco a poco caras y conociendo a gente un poco en esta especie de residencia que voy montando en paralelo. Y nada, como comentaba un poco, yo vengo un poco dentro de un programa que es como Residencia de Arte Colaborativo, es el formato. Que lleva el Ministerio de las Culturas con un programa de reestructura. Es un programa que prácticamente un poco se basa un poco en trabajar un poco en procesos comunitarios y colaborativos, ¿no? O sea, desde el mundo del arte, y en este caso nosotros que tenemos, yo voy a mostrar un poco lo que hago, lo que hacemos, para que veáis un poco que nuestra disciplina es muy híbrida y tiene parte mucho de herramientas de arte, de arquitectura, de muchos lenguajes como que van contaminando nuestra práctica, y por eso encajamos un poco en ese formato, ¿no? También el tema es que, bueno, la colaboración que surge, también hay como una colaboración luego bilateral con CECREA, o sea, para también a su vez que sea como una especie de socio principal o aliado principal dentro un poco de estas residencias, y de alguna manera funciona como el padrino o madrina de nuestra presencia acá. Y bueno, por eso en un momento dado planteamos un poco trabajar pues como nos planteaban un poco hacer esa cuestión de lo colaborativo, pero no nos decían con quién colaboramos o teníamos que buscar un poco esa colaboración. Nosotros buscamos un poco como una comunidad de jóvenes que partía por un lado del CECREA, pero también ampliarlo un poco también como a otros lugares y a otras estancias, a otros liceos, o sea, y otras comunidades que ya surgen un poco en la propia ciudad. Y así es un poco donde yo arranco y donde yo me sitúo. Yo os quería contar, aparte, esto normalmente suelo tratarlo así porque me gusta un poco como conversar. O sea, aunque las conferencias suelen tener como esta cosa como muy direccional, o sea, me gusta como que abramos un poco los momentos de hablar y que me interrumpáis cuando queráis. O sea, si no entendéis algo, porque también hablo raro, o sea, si no entendéis algo, o si veis como alguna cosa o como queréis un poco preguntar sobre algún tema, poder preguntarme, porque me cortáis y decís, oye, ¿y esto cómo fue? ¿Cómo lo habéis hecho? O lo que queráis, ¿no? O sea, en principio, porque también quería un poco, sobre todo me interesa la parte del final, porque hemos trabajado un poco en una propuesta, o sea, en la plazuela de Gamboa, que es un poco uno de los elementos que vamos un poco a desarrollar, y quería un poco vuestra opinión y tener un poco, recoger un poco vuestras propuestas y vuestra lectura en torno un poco a lo que hemos desarrollado, ¿no? O sea, que me parece como interesante ese momento, ¿no? O sea, a mí personalmente un poco me interesa mucho un poco pues esas voces diferentes que puedan surgir acá. Y eso es un poco la idea. Entonces os cuento un poco para situaros. Nosotros somos tenemos como un formato colectivo y surgimos en Madrid hace 20 años, o sea, haciendo un poco como este trabajo. Empezamos como muy jovencitos, o sea, como a hacer como más intervenciones de acciones urbanas, o sea, en calle, en espacio público. Venimos de Madrid, o sea, entonces bueno, tenemos un contexto bien urbano dentro un poco de la ciudad, y trabajamos un poco sobre todo en temas de visibilización, señalamiento, un poco de temas y preocupaciones que nos interesaban en la ciudad, del hábitat, el territorio, la vivienda. Por ejemplo, el tema de la gentrificación, ¿no? Que es un tema como que nosotros allí es como muy presente y lo tenemos como muy trabajado, pues era uno de nuestros grandes temas. A nivel un poco de formatos, trabajamos, bueno, somos muy del urbanismo táctico, ¿no? O sea, trabajamos como pequeñas acciones en territorio con las comunidades, y vamos testeando, vamos probando cosas, vamos haciendo como pequeños experimentos, o sea, que en algunos casos se consolidan. Por eso cuando vais a ver hay como muchas intervenciones que son de alguna manera muy efímeras, ¿no? O sea, que tienen como un carácter efímero, son también muy precarias. O sea, experimentamos, jugamos, trabajamos con los materiales recuperados, reciclados, vamos a ponerlo un poco así muchas veces. O sea, usamos mucho el material local, o sea, que vamos encontrándonos, y a partir de ahí pues diseñamos de una manera como en conjunto. Nosotros somos del diseño colectivo, colaborativo, y el codiseño, estas cosas que se usan tanto, pero que nosotros intentamos como aplicarlas por eso somos todo por la praxis. Es una cuestión de acción, o sea, de hacemos las cosas, y haciendo las cosas es cuando vamos un poco como encontrando lugares. Nosotros, como digo, nuestra idea del colectivo parte también un poco de un tema que viene como del situacionismo, que es como esta cuestión un poco de diluir la autoría, ¿no? Por eso somos un colectivo. Nosotros no tenemos unas figuras concretas, sino que somos un grupo de gente. En nuestro colectivo ha pasado como 60 personas, o sea, a lo largo de los 20 años. Creo que soy el único que está vivo de esas 60 personas en los 20 años. El resto ha ido cambiando, mutando, ha habido como cambios varios.
Y bueno, durante esas hemos trabajado casi como en torno como a 100 y pico proyectos en estos años, y trabajando con comunidades muy amplias, porque en cada proyecto construye ese proyecto una comunidad, un tejido alrededor, que en algunos casos hay proyectos que involucran a 100 personas, otros involucran a 20 personas, otros involucran a 8.000 personas, como tenemos un caso que hicimos como un ordenamiento de toda una población, con toda esta gente. Y bueno, como os digo, nuestro planteamiento es un poco esa ruptura un poco de la autoría y esa ruptura también de estructuras que en algunos casos han funcionado un poco más de arriba abajo, pues nosotros horizontalizamos un poco nuestras tomas de decisiones, ¿no? Os traigo, bueno, esto es como, quería un poco como haceros un poco un mapa amplio de lo que hacemos. Nosotros también trabajamos un poco, como venimos un poco como mucho del arte. Esto es como un cartel que hicimos en una población, en un asentamiento informal en las afueras de Madrid. Hicimos un cartel con las letras de Hollywood, para señalar. Esto creo que en Santiago a las afueras hay una población. Renca. Sí, la Renca, algo parecido, ¿no? Es una referencia que ya me han llegado, es decir, esto es como la tal, ¿no? Sí, es como algo parecido, pero en este caso nosotros intentamos un poco como visibilizar una población que estaba totalmente invisibilizada y que tenía muchos problemas, porque es informal. Y pusimos un cartel de 15 metros de largo donde señalábamos y dábamos un poco a conocer esta problemática, ¿no? O hacíamos como otras intervenciones, este fue en Colombia, esta es en Bogotá, en La Perseverancia, un barrio bien complejo que, bueno, planteamos también como intervenciones, como de alguna manera un poco más artísticas, como con estos llamados así un poco como más a la revuelta, ¿no? De una población como compleja por muchas cuestiones, pero que teníamos como un andamio que te permitía subir y bajar y tener un pequeño mirador arriba, para poder un poco, como también un poco generar como un detonante de los temas y las preocupaciones que surgían ahí. Hay algunas veces que hacemos estas cosas así como más fuertes, por ejemplo con los fondos buitre, ¿no? Esos fondos buitre de inversión que, por ejemplo, en España han sido como muy fuertes, muy voraces. Hemos tenido como una crisis inmobiliaria grandísima, sobre todo después del 2008, cayó todo el mercado, hubo la crisis global, pero allí también hubo la crisis del ladrillo, que se llamaba, ¿no? ¿Qué son los fondos buitre? Los fondos son fondos de inversión, pues una palabra que surge es que el fondo buitre se empezó a denominar como en Argentina, ¿no? Que eran como fondos de inversión. Normalmente hay como de todos, pero hay como una buena parte americanos, ingleses, rusos, que van comprando como pequeñas bolsas, pues por ejemplo en este caso de vivienda, a muy bajo coste, y en breve como que hacen como inversiones como muy rápidas, entonces aprovechan los momentos de crisis para hacer un poco como esos ataques un poco. Pero bueno, nosotros hicimos como esto porque, bueno, en principio se vendieron como 3.000 viviendas públicas, que la vendió el propio gobierno de la ciudad, a precio, por debajo del precio de coste a los fondos de inversión, y un mes después se vendían por 3 veces más caras. Entonces eso es un fondo buitre, para que hacen ese tipo de operaciones. Pero bueno, hicimos un mapa que señalaba todas las viviendas que han sido vendidas, pusimos unos carteles donde daban un poco la memoria de lo que había ocurrido con esta problemática. Esto, por ejemplo, es una intervención que hicimos también en un barrio, una población de las afueras de Madrid, que había sido muy importante el movimiento de organizaciones vecinales, ¿no? Organizaciones, las juntas vecinales, en los años 70, cuando, bueno, de postdictadura, aparece un poco como todo un movimiento ciudadano en defensa un poco de la ciudad, y el territorio, porque tenían grandes problemas asistenciales, pues había carencias de todo tipo, no había equipamientos, dotaciones, en algunos barrios incluso estaba el tierra, barro, no había cerado, no había espacios públicos. Entonces, bueno, se montó como todo un movimiento que consiguió en poco tiempo recuperar los barrios, y fue muy importante. Este fue un eslogan del movimiento vecinal: el barrio es nuestro, ¿no? Porque se consiguió a través de un proceso participativo muy importante que los vecinos no solo llegasen un poco a conseguir un poco sus mejoras, sino que ellos mismos se quedaran en ese mismo barrio y no fueron expulsados a otros territorios, ¿no? Hicimos como esta pieza que era como el ladrillo, por la misma memoria que hay un poco de los materiales, un poco del lugar, que todo es el ladrillo anaranjado, que
ocupa como todo el barrio, y construimos este corpóreo, que fue un corpóreo como muy importante, pues bueno, ahora ha ocupado como un espacio importante, esa fue una intervención efímera, o sea, en teoría, y que ahora mismo es una escultura pública de la ciudad de Madrid. O sea, durante 3 años, o sea, estuvimos como batallando para que esa cuestión de efímero se convirtiese, se reconociese, y el propio Ayuntamiento de Madrid cogió, o sea, elevó a esta pieza a carácter de escultura, que nunca fue una escultura, pero lo elevó a carácter de escultura y lo asumió como bien patrimonial dentro del propio ayuntamiento de la ciudad, intentando conservarlo también un poco y haciendo ya las labores de mantenimiento y conservación de la propia pieza, ¿no? O sea, era muy importante porque, claro, los vecinos, aquí esto es un barrio del sur de la ciudad, en Madrid está polarizada norte-sur, o sea, la zona del sur es la zona obrera, trabajadora, o sea, que quizá la más precaria. Entonces, bueno, no hay piezas escultóricas en los espacios públicos, casi todo se concentra al norte, un poco las intervenciones públicas, y bueno, esto le daba también como un lustre, ya hay como paseos guiados que van un poco recorriendo esta zona, se ha montado un museo de esculturas al aire libre a raíz un poco de todo esto, bueno, hay como elementos que son detonantes, esto es como una intervención artística, pero que luego ha detonado muchas más cosas, ¿no? O sea, este es el barrio de Vallecas, que es el barrio donde está esa cultura. Esto era como el barrio antes, las casas bajas y toda la población era como instalada así. Esto era un poco lo que empezó a aparecer. Las pequeñas construcciones aquí se iban alojando y se iban un poco ubicando por estos territorios. Entonces, bueno, nosotros nuestra oficina la hemos trasladado allí, o sea, a la población. Pues tenemos como mucha relación con el barrio, o sea, también nos ha interesado, trabajamos mucho con todas las entidades sociales, con organizaciones, al final, de alguna manera, son nuestros clientes y son nuestros colaboradores un poco en nuestra práctica, ¿no? O sea, pero bueno, esto es un trabajo que hicimos un poco del mapa de Madrid, mapeamos un poco como todo el tejido, la complejidad del tejido, juntas vecinales, organizaciones sociales, espacios alternativos, bueno, un montón de agentes, como 600 agentes en la ciudad, que tienen como cada uno como diferentes rasgos, unos están trabajando en la ecología, otros están trabajando un poco en los medios de comunicación, cada uno tiene como sus líneas y sus intereses, ¿no? Estos son como un poco como nuestro mapa de actores con los que nosotros interlocutamos o trabajamos o nos van un poco como pidiendo colaboraciones. Pues nosotros, bueno, de alguna manera, no lo he contado, pero ahora tenemos como un estudio, vamos a llamarlo estudio, pero el colectivo somos 7 personas que trabajamos de esto y tenemos un poco como toda una estructura de cooperativa alrededor un poco como de esta práctica, ¿no? Esta es la imagen de donde proviene ese eslogan, o sea que luego lo trasladamos al corpóreo. También un poco por eso el barrio le tenemos como mucho apego, nosotros trabajamos mucho en el territorio y muy conectados con la realidad social y con los agentes sociales, entonces nos vinimos acá, a este lugar. Esto es nuestra oficina, es un galpón, o sea, es una nave industrial, o sea, que le llamamos allá, o sea, como un lugar que nosotros allí, bueno, tenemos una terracita que ahora está como muy verde, que nos hemos ocupado un poco de generar ahí como un pequeño espacio verde dentro de nuestra zona industrial, o sea, y luego abajo, ahora veréis como que tiene como varios elementos, hemos hecho un espacio vamos a decir, de coworking, tenemos como también como un espacio maker para hacer fabricación digital y experimentación en fabricación digital, hemos montado una biblioteca, o sea, de una biblioteca vinculada a las prácticas colaborativas, o sea, tenemos nuestra terracita, tenemos la oficina y tenemos un taller, porque allí nuestra oficina en realidad es todo eso a la vez, pero tenemos luego un taller donde construimos, pues nosotros somos constructores, o sea, yo en concreto hago trabajos de herrería y de carpintería, o sea, aparte un poco de la disciplina de arquitecto. Entonces, bueno, ahí hacemos y fabricamos las cosas. Esta historia también, bueno, ahora salto un poco como otros formatos que hemos hecho. Esto, por ejemplo, es un proyecto que hicimos en Luxemburgo, o sea, que nos pidió un museo de allá, o sea, para hacer como, bueno, nos pidió como un encargo abierto, que hagamos como una intervención en el espacio público, y a nosotros nos planteamos un poco hacer como esta especie de plaza en altura, porque es una plaza que tiene como 3 niveles, o sea, que vamos desarrollando. Está también hecho en andamio porque es como efímero, ¿no? O sea, y luego tiene como, o sea, ahora vais a ver, todo está forrado como un exterior con barreras de plásticas de New Jersey para el tráfico, o sea, que las colocamos en manera vertical, o sea, y hacía como un envolvente
para poder un poco como tener como unos lugares ahora intermedios. En la planta de abajo teníamos como un lugar un poco como para actividades más culturales, o sea, conciertos y demás. En la planta del medio ubicamos una biblioteca, somos muy de bibliotecas y muy de archivos. O sea, este archivo es un archivo como de prácticas colaborativas también, o sea, de lugares y proyectos que han trabajado un poco en este formato. Y luego también teníamos una terracita arriba, que era como el espacio final este que aparece un poco ahí, con un espacio de terraza que ahí se tomaba el sol. Estupendo, o sea, era el mejor sitio de todos, lógicamente, o sea, donde podíamos disfrutar. Y lo que, bueno, también un poco como que hicimos como una pequeña mejora en lo que es la huella del propio edificio, porque ahí esto, como que dice, duró 3 meses también, pero cuando nos fuimos dejamos como una parte de intervención, ¿no? Que era como la mejora de ese espacio público. No solo dejamos la mejora, sino que fabricamos todos estos muebles que veis por ahí distribuidos, o sea, los construimos allá. Y luego hicimos una colaboración con todos los espacios educativos de la ciudad y repartimos, en función un poco de necesidades, los diferentes elementos que se fueron un poco como trabajando un poco en todo el proceso, ¿no? O sea, aquí, bueno, tenemos como este es como el archivo, como decía, en la parte del medio hicimos un archivo de proyectos que a nivel de toda Europa y Latinoamérica han trabajado como con esta misma manera de hacer. Lugares que surgen un poco del común, del procomún, de espacios donde hay como muchas prácticas de todo tipo, espacios públicos y edificaciones, ¿no? Que trabajan un poco con organizaciones de base, movimientos sociales que se autoorganizan y desarrollan proyectos conjuntos, ¿no? Como tenemos una gran variedad de proyectos, hicimos un archivo donde intentamos analizarlos, cómo funcionaba cada proyecto. O sea, cómo se funcionaban económicamente, cómo era su organización social, cuáles eran un poco todos los elementos que se manejaban un poco para poder luego también un poco, muchas veces los proyectos este tipo son complejos, se intentan replicar y hay veces que se intentan replicar sin haber mirado un poco hacia atrás. Entonces nosotros nos gustaba un poco mirar para que haya gente pueda un poco como aprender y poder un poco extraer y comparar un poco de un lugar a otro. Este es el espacio que hicimos de archivo, que esto es la planta intermedia, o sea, que es el lugar de archivero, que teníamos como un archivo físico allí, o sea, y luego teníamos un archivo online. Toda la información que tenemos y todo esto, nosotros todos los planos, que no lo he dicho así al principio, toda la información, nosotros trabajamos en código abierto. Eso significa que no tenemos copyright. Todos los planos están en abierto en nuestra web, o sea, y cualquiera se los puede descargar. O sea, toda la información que tenemos, hacemos manuales de montaje para que cualquiera pueda acceder, porque realmente nosotros no manejamos un poco la cuestión de la economía del producto, como quien dice, del plano, sino del conocimiento o de las propias experiencias, que es donde nosotros, en algunos casos, nos manejamos un poco ahí. Aquí en otro lugar, esto es como una experiencia un poco ya más compleja. También nosotros hemos trabajado ya casi como en 30 países más o menos, dando vueltas por muchos lados. O sea, esto es una experiencia que hicimos en Caracas. O sea, que aparte del barrio este es bien denso, o sea, por eso es la Y, Petare, o sea, que es como un barrio, o sea, una población, bueno, que creo que tiene 1 millón de habitantes, o sea, es una locura, o sea, aquello es densidad total, o sea, se trabaja aparte, bueno, el modelo es favela en altura, esto puede llegar a tener como 5 plantas, algunas de las edificaciones, es bastante complejo. Entonces, bueno, esta población tiene unas problemáticas de todo tipo, lógicamente y obviamente, pero fundamentalmente lo que tenía un problema sobre todo de violencia, delincuencia, venta de drogas, venta de armas, venta de todo, ¿no? O sea, entonces nos plantearon un poco trabajar acá, o sea, fue un encargo que nos plantearon un poco trabajar para recuperar un espacio que diese como una pequeña alternativa un poco a las cuestiones, a esas problemáticas que surgen allá, ¿no? Con una cierta operación así de urbanismo táctico de recuperación de un lugar. ¿Cómo se llama el lugar? Este es Petare, o sea, el barrio Petare. Sí. Lo que pasa, bueno, dentro del barrio trabajamos como en una pequeña parte del barrio, que esto se llamaba la Y, porque allí aparte dentro del barrio a lo mejor 2 calles se llaman de una manera y la tercera calle se llama de otra manera, aparte hay gente que no puede cruzar de una calle a otra porque están enfrentados los unos a los otros y a lo mejor tú estás en este trozo y tú en las 3 calles más allá no puedes pasar. O sea que es como bien difícil la cosa. O sea, entonces, bueno, aquí trabajamos en este lugar y nos dieron esta casa que fue como todo un
un momento difícil porque esta casa era una casa de venta de armas y justo habían matado personas del día anterior, de la semana anterior de cuando habíamos estado nosotros, o sea, y bueno, era como un lugar así como difícil para plantear y bueno, nos dieron un poco como este espacio como para trabajar y porque también había como esta cuestión, había como este espacio esa era la cancha de baloncesto de todo el barrio, ¿no? O sea, ese palo que había ahí puesto y eso es un cruce de caminos porque aquí pasan los coches, o sea, por eso se llama la Y, es el cruce de caminos y tenían que estar jugando con los coches por allá, ¿no? O sea, que era bastante loco, ¿no? O sea, entonces, bueno, trabajamos un poco con la comunidad viendo un poco cómo podíamos hacer un poco esto de transformar eso en ese lugar que en principio podía ser un espacio deportivo, pero que también había más cosas, porque cuando empezamos a trabajar, bueno, lógicamente había miles de necesidades, ¿no? O sea, pero bueno, se planteó un poco como hacer como un espacio, un centro cultural deportivo polivalente, o sea, en eso que teníamos, ¿no? O sea, y trabajamos un poco con todos ellos. El proceso era como complejo porque vino con un encargo nacional, o sea, que a su vez trabaja con el municipal y que tenía como, por un lado, el encargo pero también tenía como un programa formativo. O sea, de capacitación a gente que no tenía, no había tenido como una formación reglada y que durante este proceso, pues, los diferentes gremios, herrería, albañilerías y todo, o sea, se podían autoformar durante ese proceso, ¿no? O sea, tuvimos un mes y medio, solo un mes y medio, para hacer este proyecto que diseñamos y construimos en un mes y medio. Y como teníamos un mes y medio y era todo muy loco, decidimos hacer un proyecto o sea, trasladar nuestros formatos de taller, de trabajo así como de experimental, a una obra, ¿no? O sea, a una obra formal. O sea, pero a su vez, claro, teníamos que hacer todo el desarrollo técnico en paralelo, ¿no? Porque, lógicamente, bueno, ahora vais a ver un poco el estado de la vivienda. La vivienda era una vivienda autoconstruida, o sea, con fundaciones y todo, que habían surgido un poco desde allá, que los pilares iban así, o sea, surfeando un poco por las verticales, iban un poco cogiendo diferentes verticalidades, o sea, entonces era como bien complejo, o sea, tenía como unos temas, tenían también unos temas, por ejemplo, todos los sanitarios, o sea, pues tenían las evacuaciones muy difíciles, o sea, tenían como pérdidas por todos los lados, eso está en una montaña, en una ladera, no tenía ningún tipo de aislamiento, o sea, en ninguna de las paredes, bueno, pérdidas absolutas de todo. Entonces, bueno, decidimos hacer una demolición completa, básicamente, de todo el edificio, o sea, para hacer un saneamiento, o sea, principal, y hacer un refuerzo estructural, como una primera intervención así inicial. La obra, como digo, trabajamos como el mes y medio, nosotros nos involucramos. Perdón, ¿los pilares son de ladrillo? No, son de concreto. O sea, ¿El anterior? Bueno, es que estábamos como limpiando, el revestido es de ladrillo, el pilar es es de concreto, o sea, esto puede ser que haya algún trozo que quede por ahí de resto, sí. O sea, no, porque también en la demolición, como tenemos que hacer la demolición y tenemos que ir reforzando a la vez, o sea, dejamos como partes de esto mientras íbamos reforzando. O sea, íbamos dejando partes de lo que era la propia... Porque al final allí la construcción prácticamente se sostiene entera. Porque era un poco como ese momento, ya la estructura ya no es estructura, sino que ya es todo. O sea, entonces, bueno, tuvimos que hacer el reforzamiento un poco completo de todo esto. O sea, y íbamos limpiando, íbamos encontrando un poco como las diferentes sorpresas, ¿no? Porque cada vez era una sorpresa, o sea, diferente. Entonces, bueno, al final, bueno, trabajamos, como os digo, fue una obra que se trabajaba 2 turnos, aparte, durante ese mes y medio, para intentar un poco tenerlo todo en plazo, o sea, y prácticamente un poco estábamos alojados en la obra, o sea, yo vivía allí, o sea, en la obra, o sea, estábamos en una estancia como pequeñita y era como el lugar un poco para poder un poco sacar adelante el proyecto, o sea, bueno, trabajamos por la noche, o sea, a todas horas, o sea, esto era como un continuo, o sea, sin parar, o sea, dormíamos allí, comíamos allí, hacíamos todo allá, ¿no? O sea, teníamos una estructura aparte montada de todo el barrio, de toda la población, éramos como 80 personas, o sea, para poder desarrollar esto. Entonces, bueno, el 40-40 por turno, ¿no? O sea, bueno, a mí lo que pasa es que me tocaban los 2 turnos, entonces yo estaba como mañana y tarde, o sea, los turnos de la mañana y los turnos de la noche. Vino también como otro compañero conmigo y luego también trabajamos con un colectivo local, o sea, había como 2 equipos metidos un poco en este desarrollo, ¿no? O sea, y luego la propia comunidad.
Pero bueno, a estos ya hay momentos como intermedios. Os voy a poner casi el final porque como es una cosa como rápida, hay momentos intermedios como estos que se seguía jugando el básquet aquí fuera. O sea, y luego estábamos un poco con los desarrollos como que dice más técnicos como en el paralelo. O sea, y luego ya finalmente al mes y medio llegamos un poco a este momento, que es esta de acá. O sea, que es la construcción en sí misma, un poco, que se consiguió hacer como la cancha de baloncesto arriba, o sea, y liberar, este es un zócalo grande porque era una piedra gigante lo que había acá, o sea, y se quedó ahí como piedra, o sea, era la base del basamento entero, y se liberó como todo lo que era la vivienda, que se planteó hacer como un espacio de un internet café, una zona de danzas y unos estudios de grabación y unas salas polivalentes, pequeñito todo porque en realidad la base esto era pequeño, en realidad teníamos como 200 metros. O sea, lo que pasa es que conseguimos luego subir, como no teníamos espacio, decidimos subir la cancha arriba, a la platabanda de arriba. Por eso reforzamos la platabanda de arriba, hicimos como esa intervención, está ahí como medio ubicada. Es una cancha pequeña, o sea, pero es el lugar un poco más dignificado para estar ahí un poco ahí en ese barrio que no tenía, prácticamente estábamos jugando como en la calle, ¿no? O sea, entonces, bueno, luego también recuperamos un poco como todos los espacios, porque todo esto, pues ahí aparecen escaleras locas por todos los lados, entonces bueno, había que ordenar un poco todo eso. La propia escalera esta comunica con otras viviendas, pero esa escalera nos permitía también comunicar con la platabanda de arriba, entonces aprovechamos lo persistente y lo utilizamos. Entonces, y luego los interiores, estos son los espacios así como de internet café, las salas de danza o el estudio de grabación que lo equipamos ahí como para desarrollar. Incluso hubo un trabajo para que unos agentes del barrio tuviesen como un proyecto productivo en torno al estudio de grabación. Eso generó como 2 puestos de trabajo para poder un poco como desarrollar allá. Y luego, bueno, ya esta es la cancha, o sea, que se quedó ahí como un espacio bien chulo porque tenía unas vistas tremendas y claro, esto tiene un uso intensivo, o sea, esto se usaba igual que cuando pasaba la obra, hasta las 3 de la mañana juegan ahí, o sea, no paran. O sea, entonces, bueno, ha sido como el gran éxito un poco como de la intervención, o sea, y ahora mismo es como uno de los grandes espacios públicos del barrio. Nosotros ahí, o sea, yo he vuelto acá, o sea, para ver cómo funcionaba, ver cómo seguía, o sea, normalmente solemos tener como una cierta relación un poco con las continuidades, porque nos importa mucho un poco cómo funcionan las cosas, o sea, y nada, la verdad que el proyecto ha cogido ya como una autonomía propia, incluso se ha desvinculado un poco de la propia institución y ya tiene una organización ya del propio barrio, de los propios vecinos. Aquí os cuento otra cosa, voy súper rápido, que es un cine que hicimos en Madrid, o sea, es un cine de verano al aire libre, o sea, y nada, esto os lo voy a contar un poco porque, bueno, esto es como tema de espacio público y luego también relacionándolo con acá. O sea, nosotros hicimos una intervención que nos encargaron para hacer un proceso colaborativo con vecinos y nos dieron muy poca plata, o sea, para hacerlo, y entonces intentamos como ser creativos en la cuestión económica por un lado y luego también darle una cierta vuelta a lo normativo, ¿no? O sea, porque estas cosas en la calle no pueden ocurrir, o sea, están normalizadas, los mobiliarios urbanos están normalizados, o sea, hay como una norma muy fuerte que sujeta un poco todo lo que ocurre de diseño que se salta a la norma, o si no, tú lo tienes como lugar, ¿no? O sea, que sería como el otro camino, ¿no? Nosotros hicimos como esto. Y para hacer un poco el tránsito y hacer el paso un poco a lo formal, le llamamos que esto era una obra de arte, ¿no? Que es como el gran pasaporte a muchas cosas, ¿no? O sea, entonces, esa instalación urbana es una obra de arte, ¿no? O sea, ¿dónde es esto? En Madrid. O sea, entonces, bueno, eso era como una primera cosa. La otra cuestión, normalmente cuando haces intervenciones de estas, claro, esto es espacio público y el espacio público pues tiene como su reglamentación, como os digo. Entonces, bueno, para poder un poco como cumplir un poco con otras cosas, lo que también pedimos fue un convenio de cesión temporal, o sea, que era como el otro tránsito. Esto luego, a través de convenios de cesión temporal, es un agente que pide una cesión a 5 años, por ejemplo, ¿no? O sea, y te permite un poco instalarte allí. También pedimos un convenio de cesión de uso de espacio público, nosotros lo decimos de tarifa plana, por ejemplo, claro, que hay que programar. O sea, entonces, normalmente cada acto en el espacio público tienes que comunicar esa programación. Entonces, abrimos una vía que no estaba, ya me van a partir por todos los lados. Abrimos una vía para que eso pueda ocurrir. Y luego también, bueno, estaba la otra vía que, bueno, nosotros tenemos como, descubrimos un poco, hay muchos materiales que están ahí reutilizados, ¿no? O sea, empezamos a ser creativos en búsqueda de materiales, porque tenemos el material era como muy justo,
el presupuesto, entonces el proyecto en realidad costaba 4 veces más de lo que la financiación que nos habían dado. Entonces no buscamos financiación privada o otras financiaciones, sino que fuimos a la propia administración y les planteamos que recursos que ellos tienen, o sea, pero que no usan, los puedan un poco donar para poder un poco hacer. Ellos, por ejemplo, estos son los maravillosos bancos Madrid, uno que se llama Banco Madrid y el Banco Romántico. Son dos de los elementos que se usan para urbanizar la ciudad, o sea, de manera formal. Con una madera tropical excelente, para aguantar muy bien al exterior, pero cada poco tiempo los cambian y los tiran, o sea, desechan la madera, la trituran. O sea, entonces nos dimos cuenta de un poco de esta cuestión y les planteamos a la Madrid y dice, oye, nosotros vamos, la recogemos, la tratamos, la recuperamos y la podemos un poco poner en valor otra vez la propia madera. Hicimos como todo un saneamiento de las maderas que había allí, trabajamos con estas y pudimos un poco incorporarlas a la construcción. Ya hay como organizaciones que pueden pedir esto, o sea, ya no somos nosotros, sino que ya otras organizaciones pueden pedirlo para desarrollar sus proyectos, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos como todo este trabajo de tratamiento, trabajamos en taller, hicimos como este cine, como en el indoor, que luego nos lo llevamos así volando al espacio, o sea, al lugar, o sea, y ahí ya trabajamos un poco con los diferentes agentes haciendo como este lugar que es bastante peculiar porque tiene una gestión ciudadana, pero está en el espacio público, ¿no? O sea, normalmente estas cosas suelen ser complejas, suelen ser difíciles, entonces se abren como unos espacios en lo administrativo para que esto ocurra. O sea, se puede hacer, o sea, simplemente hay que ver un poco las maneras y los formatos, unas mesas de negociación, unos foros, unos instrumentos como jurídicos para que ocurra, y quizá aquí el proyecto sí puede ser como más o menos interesante, pero la cuestión importante que tiene detrás es todas las vías y todos los elementos que posibilitan que eso ocurra, ¿no? O sea, os iba a contar una cosa, pero me voy a saltar, porque bueno, tenemos como ahora, estamos con nuestros proyectos de acá, que estamos haciendo en Madrid con otro formato, viveros de empresas de economía social, pero son edificaciones ya formales, o sea, estamos haciendo como 4 edificios, o sea, vinculados un poco a la economía social y solidaria, cooperativas de vivienda. Es un proyecto que trabaja un poco con el tema de lo productivo, o sea, y que trabajamos un poco en la periferia de la ciudad, haciendo como 4 edificaciones que a nivel sectorial son estos temas: el reciclaje, la movilidad, la energía, la alimentación, o sea, y que permiten hacer como unos espacios, como os digo, no son viveros de empresas, de aprendizaje, asesoramiento, coworking y acompañamiento de diferentes empresas que trabajan sobre todo en lo cooperativo, eso es el signo, ¿no? O sea, o el elemento. Y bueno, planteamos un poco como un proceso, esto es un proyecto europeo largo, porque llevamos 3 años con él, o sea, que hemos conseguido como finalmente recuperar 2 espacios que estaban en desuso en la ciudad, que se recuperan. Trabajamos mucho con el tema de la resiliencia urbana, ¿no? O sea, los recuperamos, los adaptamos, o sea, y ahora mismo como que son lugares donde, pues bueno, agentes y cooperativas pueden organizarse un poco de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, hicimos como, esto es como, tiene una cocina industrial ahí grande, o sea, y ahí como hay empresas que no tienen como lugares de estas cocinas, no tienen equipamientos, esto es una cocina súper equipada, ¿no? O sea, a nivel profesional, o sea, y hay empresas muy pequeñitas, o sea, o cooperativas pequeñitas que no tienen la posibilidad de desarrollar un proyecto, porque esto tiene que tener también como unos certificados sanitarios, porque las cocinas tienen un diseño concreto para que tengan certificación sanitaria para venta de producto, ¿no? O sea, pero bueno, hicimos como este lugar donde hay agentes que pueden pedir y solicitar como su cocina, o sea, su espacio de cocina para desarrollar el proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, en los otros vamos cambiando un poco de formatos, y bueno, lo traía un poco también por ver un poco como otro lugar donde trabajamos, porque esto ya como pasa al plano formal, aunque sigue siendo un poco, forma parte un poco de nuestra práctica, y lo traíamos lo quería traer un poco para contaros un poco como esa variedad de cosas que nosotros tenemos ahí como encima de la mesa. Y ya por último, ya sí que son, ya no me pasan más carteles. Ya por último, el momento un poco os cuento lo que os traía un poco al principio, que era como lo del proceso en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado con los chicos y con más gente y dándole como un poco de formato a ver qué es lo que podíamos hacer, y bueno, nos planteamos un poco trabajar en pensar juntas, y se han pensado como 2 cosas, como os decía. Uno es como hacer un espacio escénico, cultural, gestionado por los chicos,
Y luego hay como otro tema que estamos trabajando, que es el tema, pues ha surgido una cuestión, una cierta preocupación, sobre todo por las niñas, pues el tema del acoso callejero, ¿no? Que era como, ¿cómo hacemos para poder un poco visibilizar o señalar o hablar de esta problemática que es importante para ellas, ¿no? Y la hemos como compartido y socializado. Cada cosa ha tenido como una aproximación diferente. El tema del acoso son intervenciones como más simbólicas, de visibilización, o sea, como las que se podía haber mostrado al principio, y luego hay como una deriva que tiene que ver que las dos cosas lógicamente están como conectadas, no son espacios estancos, o sea, pero hay como un trabajo también un poco que se hace con un lugar para poder encontrarse, un lugar para poder desarrollar como actividades de todo tipo, de expresión ciudadana y expresión cultural. Entonces, bueno, durante los sábados, hoy, ahora, dentro de un rato, o sea, nos encontramos con los chicos y hacemos como encuentros para poder pensar juntos. O sea, entonces, esto llevamos como haciéndolo 2 meses y finalmente, o sea, se trabajó un poco en opciones y posibilidades. Hicimos también estas cositas para poder sacar a la calle, hacer asados, hacer como un poco como, o sea, tener como una cosa un poco más cercana. O sea, pues nada, hicimos con estos momentos, pues pensó un poco el tema de un lugar para intervenir, se pensó un poco la plaza de Gamboa, o sea, la plazuela de Gamboa, o sea, que estaba también comentando antes a Paula, porque, bueno, se he traído un poco la foto esta, la plaza, no he traído las fotos de toda la plaza, pero el lugar de la plazuela de Gamboa era un lugar interesante para ellos. Había varios que nos habían marcado, también como el otro mirador, o sea, de Gamboa. Había también como una zona en el puerto que también era tenía como un cierto interés. O sea, y la plazuela es un lugar como que es como un lugar de junta habitual para ellos, ¿no? O sea, entonces, bueno, parecía que era como un sitio como importante, interesante. Aparte conecta con varios liceos, está el Politécnico, está el Galvarino, o sea, es como un lugar de cruce de liceos también allá. O sea, el Liceo de las Culturas que está ahí arriba, o sea, conecta mucho con el centro. También, bueno, viendo un poco el puerto, también estaba como en una situación un poco de transición, o sea, que estuvimos como decantando las diferentes opciones, que vosotros la conocéis mejor que yo, de estas cosas, que o sea, también era un poco con el momento un poco de ver, o sea, y hablarlas, o sea, que me podéis un poco más contar vosotros a mí que yo a vosotros, o sea, pero bueno, esto era un poco como donde yo he llegado y donde yo me he aproximado, ¿no? O sea, entonces, bueno, aquí hablamos un poco de trabajar aquí y bueno, vimos un poco como esta opción de dentro de la plaza, ver un poco como poder un poco como trabajar con un elemento concreto, que era como el tobogán como que hay acá, o sea, el tobogán arenero, o sea, que hay acá. O sea, que estábamos viendo un poco, bueno, porque la plaza ya estaba muy urbanizada, entonces prácticamente la disponibilidad, por eso se quiere como desarrollar como una implementación en contenido a lo que es ya la propia plaza. O sea, entonces se plantea un poco como trabajar en poder un poco hacer un mejoramiento a un elemento que ya existente o una prótesis o una ampliación, que creo que se llama acá, para poder implementarlo con este otro uso. Estábamos nosotros como intentando dar esa posibilidad. Con esta cuestión que hablábamos un poco de vamos a hacerlo de manera transitoria, o sea, y vamos a hacer como una pequeña prueba y a ver si funciona, y si funciona y tiene como este uso real, pues podemos seguir un poco, o sea, consolidándolo y desarrollándolo a futuro, ¿no? O sea, entonces nosotros hicimos como unas pruebas como muy sencillas, porque también, bueno, tenemos un presupuesto muy limitado, o sea, también hay que decir. Entonces, bueno, andábamos un poco con estas pequeñas intervenciones como son lugares, como un lugar como medio terrazas a diferentes niveles que tienen posibilidades de lugares, que sería un poco, esto es como el arenero está aquí, ¿sabes? Acá abajo, o sea, y luego el apoyo sería como generar como un lugar como de terraza con suelo, o sea, en este lado, y un espacio más escénico, respetando como la línea esta que hay como dentro del proyecto, que es como el cruce que tiene el propio tobogán, o sea, marcándola con esta pieza de acá. ¿Eh? Kai. ¿A qué? Vale. No me acuerdo cuál de los Kai. No me acuerdo uno de los dos. Bueno, pues o sea, por eso la línea y el eje que está ahí está como, es la pieza esta, ¿no? O sea, luego aparte alrededor de acá, pues hay como está todo con los bancos, ¿no? O sea, entonces como es un lugar bueno para poder un poco estar como alrededor de, ¿no? O sea, ¿Para dónde está el mar ahí? Esto sería como norte-sur, está acá, ¿no? O sea... No, el mar.
Sí. ¿El? De la Los palafitos. ¿Sí? ¿La vista de palafitos para acá? Está para acá. Ah, eso. Está para acá. ¿La viste? Por aquí está el arbolote grandote. ¿Y la calle? Sí. Y bueno, hemos traído como esta versión, o sea, y esta otra versión, porque se hablaba del techo, no techo, o sea, techo, no techo, o sea, los chicos con techo querían. O sea, hablando con Jorge, estamos un poco debatiendo un poco como cuál es la opción, cómo puedo hacer estas cosas. Hemos hablado con más gente de vosotros, ¿te interesa el techo, no interesa el techo? ¿Esto puede funcionar, no puede funcionar? O sea, son preguntas que yo me he hecho y que también lo quería un poco trasladar a vosotros. O sea, porque también es un momento un poco como que con la excusa esta podamos un poco hablar de estas cosas, ¿no? De trabajos o de intervenciones posibles dentro del espacio público, con el tema de lo efímero, lo no efímero, o sea, el tema también un poco pues, de estas situaciones, ¿no? Que también un poco también, que nosotros un poco con todo el proceso también somos conscientes de que la propia municipalidad también está trabajando con esta cuestión. O sea, entonces es un tema que era como importante un poco como también un poco como hablarlas o verlas o tener también vuestra opinión para recogerlas y también poder generar también posibles mejoramientos o también tener aquí como un pequeño debate en torno a esto, ¿no? O sea, que era como una oportunidad como para hacerlo. Y eso era un poco el plan que tenía un poco con mostrar un poco esto, porque como veis es una pieza muy sencilla, ¿no? No tiene gran cosas. Es realmente un poco nos da un poco como una excusa, aparte nos da como el pie un poco también un poco para que pues, se pueda un poco como, o sea, pues, a nosotros nos interesa más un poco qué se genera en torno a esto más que el elemento en sí mismo, ¿no? O sea, porque aquí también estamos teniendo como una cuestión importante que, por ejemplo, sobre todo en los jóvenes, o sea, pues les cuesta mucho encontrar como, a nosotros nos cuesta como conectar con sus lenguajes y con sus lugares, ¿no? O sea, cómo ellos pueden generar como también como cómo pueden tener como también como lugares de participación y cómo podemos provocar esos lugares de participación, porque normalmente ese momento es un momento de negación de todo. O sea, entonces, bueno, aquí también hay como esta cuestión un poco de ver cómo se puede un poco trabajar también en ese sentido.